Ahora, quien es licenciada en Enfermería y Obstetricia por la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, con especialidad en Enfermería Médico-Quirúrgica y especialidad en docencia en Enfermería por el Instituto Politécnico Nacional. Es maestra en investigación de los servicios de salud por la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, UNAM, y tiene el doctorado en educación por la Universidad del Distrito Federal. Es integrante del comité de expertos en la revista de la Sociedad Española de Enfermería Nefrológica y de la revista chilena de nefrología. Revisora de la revista Enfermería Universitaria de la UNAM y autora del libro Diálisis Peritoneal, Enseñanza y Autocuidado y de varios artículos en revistas indexadas. Fue jefa de la carrera de enfermería de 2003 a 2007 aquí en la FES Iztacala de la UNAM. Es coordinadora de proyectos en salud adscrita a la Secretaría de Desarrollo y Relaciones Institucionales, responsable de la línea de investigación en enfermería nefrológica, directora de tesis en FES Iztacala. Actualmente es coordinadora de la especialización en enfermería nefrológica en el posgrado de la FES Iztacala UNAM. Sean todos y todas bienvenidas. Maestra Cris, le cedo la palabra. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto poderme comunicar con ustedes y hablar de un tema que es sumamente importante. Dentro de la facultad tenemos tres actividades muy importantes relacionadas con la enfermería nefrológica, que es el diplomado de hemodiálisis, que está desde 1999, la materia de atención ambulatoria en el enfermo renal y el posgrado en enfermería nefrológica. Estas son actividades y situaciones que surgieron por la problemática tan fuerte que se ha dado en los últimos 30 años con respecto a la enfermedad renal crónica. Más que una clase, me gustaría platicar con ustedes, comentarles y en cada uno de estos puntos concluir con el crecimiento y la relevancia que ha tenido el rol de enfermería en este problema de salud que es tan grave, ¿sí? Espero recibir sus preguntas y comentarles un poco sobre esta temática. Me voy a enfocar básicamente a lo que es la enfermedad renal, algunos aspectos de la diálisis peritoneal, porque es muy difícil en un tiempo tan corto poder hablar sobre la enfermedad renal y sobre terapias dialíticas. Es un tema de mucha actualidad, pero también es un problema de salud pública muy fuerte. Entonces hablaremos un poco sobre la enfermedad renal, sobre la diálisis peritoneal y sobre la hemodiálisis. Para empezar, vamos a ver que este es un problema de la enfermedad renal, crónica, es un problema de salud pública y se ha de hecho calificado como un problema catastrófico. Podemos ver, es un problema a nivel mundial. Los datos que voy a manejar ahorita los últimos son del 2013, pero nos habla de que la enfermedad renal es un problema a nivel mundial. Sí, lo padece México, como todo Latinoamérica y los países de Europa y Asia. Es una enfermedad que afecta, sí, a un número muy importante de población con nivel socioeconómico bajo, pero es una enfermedad que se da en todas las edades y en todos los estratos sociales, ¿sí? En el caso de México y de América Latina, el problema de esta enfermedad pues está dado básicamente y con mayor problemática pues en países en vías de desarrollo o países pobres, ¿sí? Pero como datos importantes podemos tener que a nivel mundial en el mundo existen cerca de 3.200.000 personas con enfermedad renal crónica en el mundo. La problemática de aquí es que 700.000 personas se han trasplantado y 2.500.000 personas están en diálisis peritoneal. ¿Qué es lo importante a nivel mundial sobre esta enfermedad? Es el crecimiento de la enfermedad. Y esto tiene que ver básicamente con el crecimiento de las enfermedades crónicas o enfermedades crónicas
no transmisibles, ¿sí? Entonces, esta es una enfermedad crónica, no es propia, sino que tiene que ver con la problemática de otra enfermedad de origen. Entre las más relevantes, pues tenemos la diabetes mellitus, tenemos la hipertensión arterial y otras glomerulopatías, pero además de las glomerulopatías, un problema actual es también que se está incrementando son los problemas de sobrepeso y obesidad, que ya lo empezamos a ver en niños desde muy temprana edad. Algo que no veíamos hace 15 años era niños con diabetes de tipo metabólico. Y hoy podemos encontrar, desafortunadamente, niños de 10, 12 años que tienen problemas de diabetes metabólica, no necesariamente diabetes tipo 1 o de tipo hereditario. Esta gráfica nos muestra un poco ese crecimiento tan exponencial que ha tenido la diálisis peritoneal. Cuando hablamos de prevalencia, hablamos del número de casos que ya tenemos conocidos, que ya fueron diagnosticados. Con respecto a la incidencia, pues es el número de casos nuevos. Hay países que están ya desarrollados que llevan muy bien la perspectiva de cuántos pacientes se van a enfermar de enfermedad renal crónica. En el caso de México, es un problema muy fuerte y es una petición que se ha hecho en los diferentes foros, tanto de congresos como de hecho ya ante legisladores de México, sobre la creación de un registro para ver en qué estadio está el paciente y poder tomar medidas preventivas para en determinado momento prevenir con acciones precisas el crecimiento tan exponencial, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo ha crecido exponencialmente en los casos de pacientes que ya conocemos del 2000, de 200 pacientes que había una prevalencia en el año 2000, para el 2013, en 3 años, un crecimiento a más de 400 pacientes por millón de habitantes. Entonces, este es un problema de salud a nivel mundial por la magnitud de la enfermedad como tal y por los efectos socioeconómicos que esta enfermedad conlleva. ¿Sí? Afecta, es un tratamiento caro, es una enfermedad cara, pero además el impacto socioeconómico que crea en las personas también es muy fuerte. Por ejemplo, podemos ver que la enfermedad renal crece anualmente el 6%, cuando la población en general crece el 1%. O sea que cada día tenemos mayor número de pacientes. También crecen de 6 al 7% anual el número de pacientes que se tratan en hemodiálisis, el número de pacientes, el 8% en diálisis peritoneal y solo un 4% de pacientes en trasplante renal. ¿Qué sucede con respecto a México? Es muy importante considerar más esta ponencia, pues va muy dirigida, está abierta, es un webinar, pero me parece que participan muchos de nuestros estudiantes y recién egresados. Entonces, la prevalencia, como ya había comentado, son los casos que ya conocemos y la incidencia son los nuevos casos. Con respecto a México, hay solo un estado de la República que ha trabajado el registro, que es el estado de Jalisco, y es los datos que que refleja este estado, que reporta, han servido como, vienen en los registros mundiales porque presentan un registro. Entonces, con respecto a estos datos y algunos otros estudios también que se han hecho, en el 2009 se hizo una publicación por el doctor Malaquías de López Cervantes, de Facultad de Medicina, y en ese momento trabajando para la Secretaría de Salud, un estudio prospectivo, donde se consideraba que en el 2005 había 1,244 personas por millón de habitantes y había una perspectiva que para el 2025 habría 1,800 personas por millón de habitantes. O sea, esto nos indicaba el crecimiento, pero son de los pacientes que ya conocemos, de por sí la cifra sería alarmante. Y si hablamos de la incidencia,
perdón, el número de casos era 388 personas por millón de habitantes y lo doble casi se esperaba para el 2025. Estamos en 2021, a 4 años del 2025, y estamos hablando, no tenemos todavía un registro, no, pero es un estudio prospectivo, es un análisis que se hizo y está considerando casi lo doble de personas por millón de habitantes. Entonces, y esto es factible y lo ve uno en las instituciones de salud de segundo y tercer nivel, principalmente en el segundo nivel, que uno ve pacientes renales, principalmente de diálisis peritoneal, en todos los servicios, en urgencias, en medicina interna, en cirugía, en todas las áreas, porque tiene la tercera causa de hospitalización en instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿sí? Pero llevando esta misma perspectiva, se estima en México que cerca de 4.5 millones de adultos que están aparentemente sanos tienen enfermedad renal crónica y muchos no lo saben. Entonces, ¿qué nos permitiría saber sobre esto? Pues llevar un registro y conocer un poco más sobre los estadios de la enfermedad renal, que es donde vamos a extendernos un poquito más. Entonces, con respecto a México, pues sí, los datos son, a veces no se hace un reporte y en algunos países pues no hay datos importantes para considerar. ¿Qué relevancia se tiene en México con esto? Bueno, México está entre los países con más diabéticos en el mundo, ¿sí? Tenemos un problema fuerte de obesidad. Mucho de esto se ha hablado y se ha escrito sobre la genética. O sea, somos una población pues que estaba considerada con mayor actividad y que se ha ido relacionando o adoptando principalmente costumbres que han afectado toda esa característica, como es el tipo de alimentación rica en hidratos de carbono principalmente o grasas. Entonces, y se ha asociado también con un incremento en el sedentarismo. Entonces, esto ha cambiado, ha hecho una mayor predisposición hacia la obesidad, hacia la hipertensión y en este caso a la diabetes mellitus. Entonces, el número de pacientes diabéticos pues se incrementa cada vez más y también la perspectiva que hay para 2025 es alarmante también las cifras con un aumento del 72%. Entonces, México, el 80% de los pacientes que se encuentran en terapias dialíticas en México son diabéticos. El 60%. Tenemos ya un mayor incremento en pacientes hipertensos y después ya son las otras causas de enfermedad renal crónica. En esta perspectiva también es importante, esta es una diapositiva en una presentación que tuvo el doctor Correa, y que es importante analizarla. ¿Por qué? En el 2004 se hizo un registro a nivel mundial sobre los principales países de acuerdo a su población, que el porcentaje de pacientes que tenían con enfermedad renal y el porcentaje de pacientes que tenían en terapia dialítica, ¿sí? Y si se fijan ustedes, pues en el 2004 estaba Estados Unidos, Japón, Alemania, Brasil como único país de Latinoamérica y posteriormente Italia. Para el 2014, en 10 años, sigue Estados Unidos con 318 millones de habitantes en ese momento, con una población del 4% y 452,000 pacientes en tratamiento dialítico. Cuando hablamos de tratamiento dialítico, nos estamos refiriendo a diálisis peritoneal y hemodiálisis, a las dos terapias juntas. Y ya aparece aquí en el 5º lugar, aparece México. O sea, no estaba en 10 años y para 10 años aparece con una población de 117 millones de habitantes, con el 2% de la población, con problemas, con enfermedad renal y teniendo tenía en esa época 96,000 pacientes en terapia dialítica. ¿Sí? El 4% de la población del mundo
era mexicano con este problema, ¿sí? Es importante considerar aquí que son, como yo les mencionaba, es un registro parcial que se tiene con uno de los estados de la República, pero con todos los estudios que se han hecho y lo que se ha escrito, se piensa que si existen en este momento, existen 96,000 pacientes en tratamiento dialítico, había una cantidad de personas que lo requirieran y que no recibían el tratamiento. Entonces, que un promedio similar de personas que reciben el tratamiento, hay un número similar que no lo recibe y que lo requiere. Entonces, ¿qué ha pasado con las terapias dialíticas? ¿Sí? También es una diapositiva del doctor Ricardo Correa, del Instituto Nacional de la Nutrición. Es como ha crecido las terapias dialíticas. México en los 80, 90, 2000, la terapia de elección era la diálisis peritoneal. Está considerada como terapia de elección en las instituciones del sector salud, hablamos del IMSS, hablamos del ISSSTE. El paciente, la primera opción a la que llegaba era la diálisis peritoneal. Entonces, teníamos un número importante de pacientes, el 80% de los pacientes, el 90% de los pacientes en hemodiálisis. Esta situación en los últimos 20 años ha cambiado del 99, de los 90 para acá, porque las terapias en hemodiálisis se han incrementado. ¿Por qué? La terapia dialítica se ha vuelto, tanto la diálisis peritoneal como la hemodiálisis son terapias ambulatorias, pero vean el crecimiento exponencial que ha tenido. Todo esto tiene que ver con las políticas de salud, pero esta gráfica nos habla a nivel de Latinoamérica. Entonces, en Latinoamérica, el país que más pacientes tiene en diálisis peritoneal es México. Después ya siguen otros países como Colombia, pero la mayoría de los países de Centroamérica y el sur de América, Sudamérica, tienen como terapia de elección la hemodiálisis. México tiene como terapia de elección en el sector salud la diálisis peritoneal. Este crecimiento exponencial pues tiene que ver mucho con esa cercanía que tenemos nosotros con respecto al cuidado y la tecnología del cuidado. O sea, son terapias que se han hecho más accesibles para poderse llevar de forma ambulatoria. Para poderse, el paciente si está en hemodiálisis, desde su casa se traslada a la unidad y en un promedio, una estancia aproximada de 3 horas y media, y de ahí regresa a su domicilio. Y el paciente de diálisis peritoneal, pues se dializa en casa, ¿sí? Todos los días. Aquí me pasó decir que, bueno, un crecimiento muy a nivel de Latinoamérica lo podemos ver en este último gráfica con respecto a los trasplantes renales. O sea, con respecto al crecimiento de la hemodiálisis, de todas formas, con respecto a la diálisis peritoneal, pues los trasplantes renales son muy pocos. Esta gráfica es del 92 al 2010. Entonces, hablando ya de la enfermedad renal, pues esta es una enfermedad sindrómica, o sea que abarca varios signos y síntomas que se asocian con su aparición. Va consecutiva a otra, como ya habíamos dicho, diabetes mellitus, hipertensión arterial, glomerulopatías, algún problema glomerular que se desencadena en una enfermedad renal crónica, litiasis renal, riñones poliquísticos y en algunos casos en personas con hipoplasia renal, que sus riñones no se desarrollan de forma adecuada y se quedan más pequeños de lo normal, ¿sí? Entonces, el deterioro es progresivo de la función renal y está condicionada, pues, ya sea por, si es un paciente diabético, pues va a tener enfermedad renal más toda la problemática que implica la diabetes. Si es un paciente hipertenso, igual toda la problemática que es la enfermedad renal más la hipertensión, además de que la hipertensión es uno de los síntomas presentes. Y las glomerulopatías, que puede haber un número importante, y que tiene que ver, por ejemplo, lupus eritematoso o algunas otras glomerulopatías que se presentan. Es una enfermedad silenciosa, ese es uno de los problemas de esta enfermedad. Nuestros riñones son muy fuertes, puede que hayan perdido el 60% de la función renal y que todavía no
aparentemente no haya alguna manifestación en el paciente. Es progresiva, o sea, se va dando con el paso de los años, no es de un mes, de 2 meses. Si probablemente se desencadena en un corto tiempo, ya estuvo el problema anterior, ¿sí? Y es irreversible, o sea, ya no puede recuperarse esas nefronas que se perdieron en un tiempo corto. O sea, nefronas que mueren, nefronas que se pierden, pues nefronas que ya no se recuperan. Entonces, la Sociedad Internacional de Diálisis la define, la CADIGO, como una anomalía de la estructura o función, porque el problema puede ser estructural, o de la función renal, que se presenta relacionado con la tasa de filtrado glomerular, que se presenta durante 3 meses con complicaciones de la salud, ¿sí? Pero aquí hay un concepto más reciente que maneja la CADIGO, que es una instancia que se dedica a nivel mundial a establecer los parámetros, porque en un principio no había criterios uniformes con respecto a cuándo estábamos hablando de insuficiencia renal crónica, ¿sí? Y cuándo estábamos considerando. Entonces, esta tabla abre un panorama muy grande a poder establecer y hablar de enfermedad renal. Primero teníamos en el 2002, se llamaba CADOCI y nada más consideraba la tasa de filtrado glomerular, ¿sí? ¿Cuál era la tasa de filtrado glomerular? Pero los siguientes estudios dieron la relevancia que hay marcadores de daño renal y entre los marcadores de daño renal pues tenemos la albuminuria. Entonces, la Sociedad Internacional, la CADIGO, la define como una anomalía de la estructura o función renal presente durante 3 meses, cuando es persistente durante 3 meses, para no confundirla con una falla renal aguda o con una insuficiencia renal aguda. Entonces, un caso agudo se tiene que resolver, que se presentan en algunos casos, las causas son muy diferentes, pero se resuelven antes de 3 meses. Y en el caso del paciente con enfermedad renal crónica, se habla de una persistencia de esta situación por más de 3 meses, y que se clasifica según la causa de acuerdo a la tasa de filtrado glomerular y en categorías de la tasa de filtrado glomerular y la albuminuria. Entonces, ya nos habla de 5 estadios o 5 grados. Y el último cambio es el grado 1, que nos habla de una tasa de filtrado glomerular de 90 o mayor a 90. ¿Sí? Tiene que ver cuáles son, si tiene algún marcador de daño renal. Si este paciente tiene menos de 30 miligramos de albúmina, este paciente podemos decir que tiene una tasa de filtrado glomerular normal, que está bien, que no hay ningún problema. Pero si este paciente tiene 90 de tasa de filtrado glomerular y tenemos que ya tiene entre 30 y 300 miligramos, se maneja con la semaforización. Entonces, ojo, hay que ver qué enfermedad causal tiene el paciente, si es diabético, si es hipertenso, pero ya nos estaría dando un semáforo amarillo, que hay que ver cuál es la enfermedad causal y empezar a hacer un seguimiento para que este paciente, lo que se ve ahora últimamente es identificar en qué tasa de filtrado glomerular se encuentra el paciente y qué intervenciones se tienen que hacer. O sea, la enfermería, nefrología, no puede basarse nada más en atender al paciente con diálisis peritoneal y al paciente con hemodiálisis o con trasplante renal. Tiene que tener esta visión general de lo que es la enfermedad y ver las intervenciones que se harían en el primero y segundo nivel de atención. Si este paciente tiene más de 300 miligramos de albúmina y tiene 90, este paciente, si no le damos un seguimiento adecuado a su glucosa, que mantenga una glucosa menos de 140 y una presión arterial de 130/80 o menos, este paciente, la progresión del daño renal se va a incrementar, va a ser más rápido. Entonces, podría mantenerse este paciente por años con esta tasa de filtrado glomerular si se lleva un buen control de su presión arterial, de su peso, de su glucosa,
el consumo de sal, el ejercicio. Hay 8 reglas de oro que nos hablan del cuidado que tenemos que tener a nuestros riñones. Entonces, lo importante de esta tabla de la CADIGO es que nos da esas pautas a intervenir. Ahora, tenemos un paciente con 60-89 de filtrado glomerular. Entonces, ¿esto cómo lo podemos ver? Pues midiendo la urea, la creatinina en una química sanguínea. Hay algunos laboratorios que ya hoy día, no voy a decir nombres, pero ustedes se toman una química sanguínea y ya les indica qué tasa de filtrado glomerular tiene, ¿sí? Entonces nos está hablando igual de la misma forma si el paciente tiene 60 y no está arrojando albúmina, bueno, este paciente y se está controlando, no tiene una enfermedad causal, podemos decir. Por la edad también puede ser un paciente que tenga 70 años, pues decimos está excelente, ¿sí? Está controlado su glucosa, su hipertensión, etcétera. Pero si ya tiene y empieza a arrojar albúmina, entonces estamos hablando de que hay que mantener y ver cuál es la causa. Y ya las guías nos dividen el grado 3 en A y en B, moderado y altamente severo. Entonces, ¿por qué? Porque el daño progresivo ya tiene, ya el dato de alarma es mayor. Si aquí lo tuviéramos, este paciente hay que cuidarlo y hay que ver si está arrojando proteína, rápidamente va a perder la función renal. Entonces, hay casos, hay estudios y hay casos ya perfectamente documentados que se puede retardar y evitar la progresión del daño renal y estos pacientes se puedan manejar adecuadamente y quizá si se lleva un buen control de su diabetes, de su hipertensión, de su obesidad, se baja el azúcar, hace ejercicio, tiene una buena actividad, el paciente quizá nunca llegue a diálisis peritoneal. Y los datos ya más de alarma, o sea, lo ideal que nos pediría y lo que nosotros tenemos que incrementar y mantener en nuestra sociedad la educación. Si el paciente llega a un grado 4, tiene que ser valorado. Estos casos son valorados en la unidad de medicina familiar, que tiene que tener el médico familiar todo el conocimiento de la enfermedad renal para que pueda llevar un buen control y manejo del paciente. Pero el paciente, muchos pacientes ya desde el grado 3 tienen que ser canalizados al nefrólogo, porque el nefrólogo es el especialista en que va a evitar esa progresión del daño renal. En el grado 4 hay una intervención ya de enfermería muy importante. En el grado 4 nos indica que el paciente ya tiene de 29 a 15% del filtrado glomerular, ya ha perdido una cantidad importante de nefronas, pero que todavía tanto de 30 a 40 como de 15 a 29 podemos nosotros intervenir y aquí es un trabajo interdisciplinar, o sea, la participación del nefrólogo, la participación de la nutricionista y la participación de enfermería son fundamentales. ¿Por qué? Tiene que valorarse por una nefróloga, preferentemente, una nutrióloga, preferentemente que tenga el manejo de lo que es el paciente renal, porque es muy diferente. No puede ser, tiene que ser una nutrióloga con formación en enfermedad renal crónica para que entienda esta gráfica, porque la progresión y la pérdida es rápida. Entonces el paciente aquí se pide que si va a diálisis peritoneal, en este estadio se le ponga su catéter y se espere los 30 días a que ese catéter se adhiera, ese catéter cicatrice y el paciente en este periodo de cicatrización y de educación, enfermería empiece a platicar. Enfermería tiene un rol fundamental en la capacitación y educación del paciente. Aquí el paciente todavía no tiene datos urémicos tan graves, se puede hablar con él, se puede empezar a hablar de qué es la enfermedad, en qué consiste y hablar de qué son las terapias dialíticas. Entonces, lo ideal que en esta etapa se ha visto por el nefrólogo, desde el estadio 3 empiezan a manejar ya protectores del daño renal, medicamentos que le van a ayudar al paciente a evitar que progrese la enfermedad y aquí básicamente el seguimiento de nefrología, de nutrición y de enfermería, cada uno con un rol fundamental. Ya hablando como enfermera, a nosotros nos corresponde educar al paciente
enseñarle, ver cómo cuida su catéter, qué es la diálisis, cómo se va a empezar a manejar. Y ya en el estadio 5 o grado 5 ya se ha perdido más, solamente se tiene menos del 15% de la tasa de filtrado glomerular, se ha perdido una forma importante de nefronas, el paciente cae lo que llamamos ya en insuficiencia renal crónica, el paciente ya puede caer en una urgencia dialítica, entonces empieza a tener datos importantes. Desde estos estadios, la presión arterial, el fósforo, la anemia, o sea, datos muy importantes que ya se pueden detectar desde el estadio 3, estadio grado 4, y considerar ya en el grado 5 y hay una insuficiencia renal y el manejo del cuidado del paciente ya debe ser que va a requerir ya una terapia dialítica. ¿Sí? Entonces esto nos abre un panorama y nos invita desde enfermería a conocer todo esto y mi labor que yo tengo en mi rol de educadora, que es el énfasis también que le voy a dar un poquito más a esta plática. Bueno, existen diferentes terapias. Las terapias dialíticas han tenido una evolución muy rápida entre los 40 años, últimos 40 años. Yo aquí puse de 50 a 60 años, pero en los últimos 40 años el crecimiento ha sido y el desarrollo ha sido increíble, tanto en la diálisis peritoneal como en la hemodiálisis, ¿sí? Entonces tenemos que considerar que es una terapia que sustituye la función renal. Tenemos que educar mucho porque el paciente cuando le dicen que tiene enfermedad renal crónica y que requiere una terapia dialítica como diálisis peritoneal, el paciente ve que ya su vida ve una situación desesperante. La mayoría, muchos de ellos piensan que se van a morir si van a pasar a una terapia de diálisis. Y lo que vemos que es una terapia de sustitución que va a sustituir la función que tenían los riñones y con algunas de las funciones que tenía el riñón, como la eliminación de agua y toxinas, pero que el paciente puede seguir con vida, si se le capacita, si se le maneja desde desde el grado 4, la educación que se da al paciente, el paciente también es una enfermedad donde la participación del paciente es fundamental. Más adelante lo veo como que lo que es la atención, el cuidado centrado en el paciente. Entonces, se requiere un amplio conocimiento de las toxinas urémicas. Si tenemos ese amplio conocimiento de las toxinas urémicas, vamos a entender todos los problemas de volemia, de manejo de líquidos que tiene el paciente y todas las complicaciones de tipo cardiovascular que podemos prevenir. Las complicaciones de tipo cardiovascular es la causa número 1 de mortalidad, muy diferente a lo que es relacionado con la técnica. Entonces, el avance tecnológico ha sido fundamental, o sea, nada que ver de la diálisis de los 80 a la diálisis que se realiza ahorita en el 2021. En los últimos años, el crecimiento de lo que es la diálisis ambulatoria, la diálisis automatizada, que el paciente se puede dializar en su casa, nosotros como enfermeras podemos llegar a un seguimiento del paciente desde el hospital, existe el programa de capacitación, la consulta de enfermería, donde vamos a llevar el seguimiento clínico muy de la mano con el nefrólogo y con la nutricionista. Y entra aquí también otros profesionales como trabajo social que nos ayuda al manejo y de la familia, porque la familia es un apoyo fundamental. Entonces, es una terapia sustitutiva que puede ayudar, mantener al paciente por vida por muchos años y para eso tenemos muchísimos testimonios. O la diálisis o la hemodiálisis, ¿sí? La hemodiálisis también como una terapia ambulatoria donde el paciente pues muchas veces sí requiere, las distancias en México son muy largas, pero es una terapia donde el paciente puede seguir, en las dos terapias el paciente puede seguir teniendo sus actividades normales. He conocido muchos pacientes renales que siguen trabajando, laborando o estudiando y a veces están tan bien dializados que no tienen un dato aparente de enfermedad renal. Es un tratamiento crónico, ¿sí? Y en esto hay que saber cuáles son los objetivos de la hemodiálisis convencional, que es el paciente que se dializa 3 veces a la semana con un promedio de 3 a 3.5 horas. ¿Por qué? Porque es el tiempo ideal para que el paciente pudiese eliminar todas las toxinas urémicas que fuera necesario. Es una terapia costosa, que lo ideal nos permite eliminar
el exceso de líquidos que haya acumulado el paciente en los días anteriores, porque son 3 días a la semana. Nosotros orinamos diario, 5, 4, 5 o 6 veces al día, dependiendo de la cantidad de agua. El paciente va a eliminar todas esas toxinas pues cada tercer día. Entonces hay un acúmulo de líquidos y lo ideal para que el paciente sea bien dializado pues es el tiempo de diálisis que se le dé a cada sesión y el tipo de membrana de hemodiálisis que se utilice. Y también hay otras terapias que ha crecido en esto, lo que son las terapias también crónicas, como es la hemodiafiltración, que son se requieren otros criterios amplios como el tipo de membrana, el tiempo, el líquido para realizarse y que nos da también porque nos permite eliminar otro tipo de toxinas que son de moléculas mucho más grandes y que nos daría pues mejores resultados. Y también entran aquí las terapias agudas, que son las lentas continuas, pero de eso no me voy a detener. Es un procedimiento especializado y aquí es donde entra enfermería, como por eso lo consideraba yo como el rol de enfermería. Este nos permite desarrollar competencias profesionales y hablamos de la autonomía. Entonces, es un procedimiento especializado que no lo puede hacer una enfermera general, que no puede, que se envíe a una enfermera al servicio, cualquiera sea diálisis peritoneal o hemodiálisis, pero deben ser enfermeras que hayan tomado mínimo un curso de capacitación con respecto a lo que es el enfermo renal y lo que son las terapias dialíticas. Idealmente, pues mínimo tendrá que ser un diplomado que tenga una carga práctica muy importante y en este caso, pues yo les hablaría también de la especialidad. O sea, el aspecto de nosotros cuando hacemos cualquiera de estas dos terapias dialíticas, lo que estamos haciendo es sustituyendo algunas de las funciones del riñón. Entonces, si yo estoy voy a colocar una bolsa de diálisis en el paciente con una técnica que no contamine, porque va a entrar al peritoneo, yo tengo que saber qué proceso dialítico estoy haciendo. Ahí hay principios físico-químicos como es la difusión, la ultrafiltración, la convección, que nos da a conocer qué es lo que yo quiero eliminar más. Líquidos, toxinas, qué es lo que quiero hacer y cómo va a repercutir en mi sistema cardiovascular para que mi paciente o no se infecte o mi paciente no se hipotense. Un paciente que se hipotensa en hemodiálisis, por ejemplo, el paciente siente que se muere, ¿sí? Entonces, le sacamos probablemente, le ultrafiltramos probablemente más cantidad de líquido porque a lo mejor por el tiempo que tenemos menos tiempo de hemodiálisis, pero si el paciente cae en hipotensión, le tenemos que corregir esa hipotensión, sí, con la posición, pero también con líquidos. Entonces, el paciente más adelante va a tener problemas de volemia. Entonces, yo nada más en el caso de diálisis peritoneal no es cambiar una bolsa de diálisis, es hacer diálisis. En el caso de hemodiálisis no es conectar a un paciente a una máquina, es hacer hemodiálisis. Yo como enfermera estoy sustituyendo, tengo una autonomía en mi actividad. El nefrólogo tenemos que trabajar muy de cerca. El nefrólogo valora, diagnostica y prescribe la hemodiálisis y yo la ejecuto. Si yo como enfermera la ejecuto. Entonces, tengo que tener perfectamente claro, en el caso de la diálisis peritoneal, conocer cómo voy a educar a un paciente, ¿sí? Yo no puedo en este tiempo, los pacientes están muy informados. Aquí hablamos mucho de la atención centrada en el paciente, o sea, que trabajamos todos los profesionales con respecto al paciente, pero el paciente también tiene que intervenir y tiene una función muy relevante, ¿sí? Entonces, no puede ser que es un procedimiento ya está considerado en la norma oficial mexicana de enfermería y está considerado por el nivel de intervención es un procedimiento, los dos son procedimientos invasivos, en los dos enfermería debe estar capacitada, en los dos enfermería debe estar formada, ¿sí? Primero saber qué es el perfil del paciente renal y conocer perfectamente lo que es la terapia de diálisis peritoneal con respecto a la capacitación, a la enseñanza, a la prescripción, al conocimiento, ¿sí? Para el paciente es muy impactante saber que ya sus riñones ya no funcionan y que va a tener que tener
continuamente por el tiempo restante. Su línea de vida es este catéter para el de diálisis peritoneal. Entonces hay que cuidarlo con medidas de higiene, con una buena diálisis, con un buen tiempo, con una orientación adecuada para su higiene, para su cuidado del catéter, para su conservación del orificio, para que no haya infecciones. Y el paciente, el tratamiento de diálisis peritoneal dura en promedio 30 minutos. Si lo hace en una máquina, lo hace durante la noche, se puede dormir y al otro día se desconecta y en el día puede tener sus actividades normales, ¿sí? Si no, lo hace manual 4 veces al día y dura un promedio de 30 a 45 minutos, ¿sí? Después puede seguir realizando sus actividades. En hemodiálisis, la enfermera tiene que tener un conocimiento amplio sobre lo que es el proceso, que es una fístula arteriovenosa, todo lo que es la función de una arteria, de una vena, tiene que conocer todos los principios físico-químicos, tiene que saber toda la reacción que está ocasionando, qué se está haciendo, filtración, difusión, qué actividades se desarrollan. Entonces no puede ser una actividad que realiza enfermería improvisada ni sin conocimientos. Entonces tiene que haber una formación consolidada con respecto, y por eso, desde qué son los riñones, en qué función desarrollan los riñones, qué proceso dialítico estoy desarrollando en ese momento, en qué parte de la diálisis voy. Y la otra, en el crecimiento, que es una terapia ambulatoria. Su manejo es interdisciplinar. El cuidado está centrado en el paciente. El paciente tiene una responsabilidad aquí, su higiene, cuidar de su catéter, hacer bien la técnica de diálisis como se le enseñó y llevar un control de sus líquidos y de su dieta para que el paciente, la enfermera al mes que lo va a ver, pueda hacer su seguimiento clínico en la consulta de enfermería. Y el paciente de hemodiálisis debe tener cuidado de su fístula o cuidado de su catéter y tiene que manejar, llevar una higiene adecuada. Son una serie de intervenciones y de cuidados que el paciente tiene que ver para mantener también. Pero la enfermera también pues tiene que saber no nada más conectar, sino cómo va a funcionar esta fístula, qué tipo de fístula es, qué distancia tiene que funcionar de la anastomosis de la fístula. Esta es la línea de vida del paciente de hemodiálisis y esta es la línea de vida del paciente de diálisis peritoneal. ¿Sí? Entonces, son procedimientos, es una participación en conjunto. ¿Quién es el paciente? Y esto lo tenemos que tener muy presente. Además de toda la problemática que el paciente tiene de su enfermedad renal, la mayoría de estos pacientes se informan, hay asociación de pacientes, hay pláticas que se les da a los pacientes para hablarles sobre su enfermedad, pero además de tienen diabetes, tienen enfermedad renal crónica, todo lo que implica la propia enfermedad, su problema de anemia, su problema de hipertensión, su problema de la uremia, etcétera. El paciente va a sentirse débil. Si además de todo lo que ya tiene, estamos trabajando y atendiendo a un paciente que se siente débil, ¿sí? A un paciente frágil. Hay un síndrome de fragilidad, el paciente frágil, o sea, el paciente frágil es más propenso a caídas, el paciente frágil es más propenso a tener comorbilidades. Entonces estamos hablando de que el paciente también puede tener dolor. Está el paciente deprimido. Este es un estudio de España, de Gutiérrez, del 2017, donde nos habla de toda la sintomatología. Tiene problemas para dormir y muchos de esos problemas para dormir son por su uremia, ¿sí? Entonces, si yo no lo dializo bien, mi paciente siempre se va a mantener urémico y no va a poder dormir. Problemas bucales, ¿sí? Aftas, etcétera. Su aliento es urémico si no está bien dializado. Cambios en la piel, puede tener prurito, comezón y por rascarse pues va a tener lesiones en la piel. Muchas de las toxinas que no se alcanzan a eliminar y que si no está bien dializado pues se eliminan por transpiración. El paciente frágil tiene poca movilidad y un paciente que se mueve poco se deteriora más rápido, ¿sí? Un paciente que está mucho tiempo acostado, que está mucho tiempo sentado, párenlo ustedes y le va a costar trabajo
incorporarse y le va a costar trabajo caminar, ¿sí? Va a tener poco apetito y también este apetito tiene que ver con el grado de uremia. El paciente, si no está bien dializado y está urémico, con el paso del tiempo pierde el sabor de los alimentos, ¿sí? Ya no le sabe la comida y muchos de nuestros pacientes están también desnutridos y pierden el apetito, se vuelven anoréxicos. También por la poca movilidad del paciente y la ingesta de los líquidos, muchos de ellos están estreñidos, presentan ansiedad. Ya les he hablado del prurito, la disnea. ¿Por qué es esto? Todo por las toxinas urémicas, sí, que son las que más se han estudiado. La disnea en la mayoría de los casos es porque hay acumulación de líquido en los pulmones. Cuando el líquido se acumula en nuestro organismo, él busca cualquier lugar a donde irse, a las piernas, a las manos, a cualquier cavidad que encuentre, y una de ellas pues pueden ser los pulmones o el corazón. El paciente está somnoliento por la propia uremia, hay calambres, hay náuseas, el famoso síndrome de piernas inquietas, que está la diarrea y el vómito, ¿sí? Entonces, estamos hablando de un paciente que si no lo dializamos, que este es nuestro rol como enfermera, saber qué repercusión tiene el que yo no haga bien mi trabajo. Tengo que saber si ese paciente, cómo hay la respuesta del paciente al tratamiento dialítico y conocer toda esta problemática y entender que mucha de esta problemática es por el grado de uremia que tiene, o la ansiedad y la depresión. No es fácil para los pacientes aceptar. Su estilo de vida ha cambiado completamente. Ya no es lo mismo de antes y cuesta trabajo para el paciente comprender ese cambio tan drástico que ha tenido su vida, ¿sí? El paciente, su aliento urémico, su transpiración, su color, el catéter, etcétera, todo eso es difícil de solventar. Entonces, ahorita hay una, vamos a decir, una dinámica que se está implementando en donde hay que hacer partícipe al paciente de toda esta problemática que tiene él. Es el diagnóstico compartido, o sea, esto es lo que tienes, esto es lo que te podemos ofrecer, vamos a trabajar conjuntamente. ¿Por qué? Porque si yo lo capacito en el hospital, si es de diálisis, pues para nada se parece el escenario donde yo lo estoy capacitando al escenario de su casa. Es muy diferente. A lo mejor conmigo ya aprendió a lavarse las manos, a preparar su mesa, a hacer la conexión de su diálisis, pero cuando se va a su casa el escenario es completamente diferente. Ya no está la enfermera, ya está solo. Esté probablemente con el familiar y a lo mejor los dos tengan las mismas dudas. Entonces hay que acercarnos. Ya las últimas recomendaciones nos hablan de que tenemos que tener una mejor empatía con el paciente, tenemos que empoderar al paciente sobre su problema, y empoderarlo es que él aprenda a lo que llamamos nosotros autocuidado, ¿sí? A que él aprenda a cuidarse y que se sienta fuerte, que se sienta hábil, que se sienta satisfecho, que sepa y que establezca esta empatía con la enfermera para que lo haga autosuficiente y se pueda cuidar en casa. Igual sucede con el paciente de hemodiálisis. Entonces, la participación, el rol de enfermería incluye el rol educativo, el rol asistencial, la parte de la gerencia, que es lo que nos falta desarrollar un poco más, y la investigación. Ya actualmente hay más artículos de enfermería que nos hablan sobre la respuesta del paciente, cómo responde al paciente a esta situación de enfermedad con la cual tiene que convivir y con la cual tiene que empezar a cambiar sus estilos de vida. Pero de repente, enfermería en cualquiera de las dos áreas, diálisis como hemodiálisis, toma un papel muy activo en la parte educativa, pero nunca debe perder de vista esta situación que yo les decía, toda la problemática de salud que está presentando el paciente. El paciente no eligió estar en esta terapia, entonces tenemos que
que empatar con él y decirle qué es lo que te puede dar. Y es una terapia, cualquiera de las dos, que te puede dar muchos años de vida y te los puede dar bien. Tenemos muchos casos donde hemos llegado a tener casos donde el enfermo es una persona joven que tiene hijos pequeños y que si trabaja en conjunto con el equipo de salud, puede llegar a ver el desarrollo de la primaria, secundaria, hasta la universidad de sus hijos. Entonces, hay motivantes que podemos trabajar con el paciente sobre la enfermedad. Nosotros acabamos de trabajar una tesis donde cómo recibe el paciente la noticia de tener enfermedad renal y requerir diálisis peritoneal. Entonces, el momento más traumático para el paciente, ¿sí? Cuando recibe la noticia, pero la reciben la mayoría de las veces porque no se conoce esos grados que yo les comenté y el paciente ya nos llega con 5 de función renal cuando ya su vida está comprometida y o se dializa y despierta de esta situación tan estresante donde llegan muchas veces hipertensos casi inconscientes y ya cuando recupera después de que se les dializa ya ven que tiene un catéter y que ese catéter va a continuar, ya no hay regreso. Entonces, sí hay que educar al paciente desde los estadios 3, 4, para que tengan información objetiva sobre lo que la terapia dialítica les puede ofrecer, ¿sí? Entonces, también nos habla de que la práctica de enfermería, no sé cómo esté con el tiempo, en pacientes con enfermedad renal es aquella que realiza una enfermera que ha recibido una formación profesional. Ya les decía, sí tienen que ser enfermeras profesionales que tengan una etapa de formación, ya sea un curso de 40 horas, ya sea un diplomado o sea la especialidad. Es un paciente que tiene muchísimas vertientes, son terapias invasivas y son terapias que van a permitir al paciente vivir y vivir bien. Hay que ver por la calidad de vida, pero también son terapias que si no las sabemos llevar son costosas tanto para la institución como para el propio paciente. Entonces, ¿cómo en los últimos 40 años es nuevos roles que tiene enfermería y que tiene que ver pues, con respecto a la autonomía del cuidado? Yo esta formación en cómo voy a educar a mi paciente o cómo lo voy a dializar o cómo lo voy a cómo le voy a enseñar la diálisis peritoneal o la hemodiálisis, esto yo lo tengo que aprender y lo tengo que aprender bien, ¿sí? Nadie me va a decir a mí cómo dializarlo, yo tengo que tener todo ese conocimiento de accesos vasculares, de el tipo de máquina, el principio físico-químico, la anticoagulación, todo lo que implica. Voy a realizar el cuidado. Tengo que también estar en ese contexto cultural, tengo que entenderlo, ¿sí? ¿Qué es lo que el paciente dice? Y con nutrición empezar a negociar toda esa parte. En la parte educativa tengo un liderazgo muy fuerte. Enfermería es esa nuestra competencia, es ese rol que tenemos. Educar al de diálisis peritoneal, educar al de hemodiálisis y educar al de trasplante renal, ¿sí? Entonces tenemos que tener un conocimiento, información adecuada y perdona que hay un error, un apoyo psicológico. Entonces, ¿qué es lo que nos habla también en esta parte? Aquí yo tomé esta diapositiva que me encantó del maestro Morales de la Universidad de Málaga, donde nos habla ya la relevancia que tiene enfermería actualmente con respecto a su actuar. Ya son estudios muy bien desarrollados, donde nos dice que sí tiene que ver, sí aumenta la mortalidad, sí aumenta, si no hay el número de pacientes, lo hicieron en los servicios de cuidados intensivos, de cirugía y de medicina interna. ¿Cómo aumenta la mortalidad? Sí disminuye el número de enfermeras que atiendan al paciente. ¿Y cómo disminuye? Sí, por cada enfermera, cómo se reduciría la mortalidad, ¿sí? Hasta un 9% en cuidados intensivos, un 16% en cirugía. O sea, que sí impacta la atención que da enfermería en la morbilidad, en la mortalidad de los pacientes. Y cómo el hecho de que hay el número adecuado de enfermeras por atención al paciente para reducir complicaciones como neumonías en cuidados intensivos en pacientes que están mucho tiempo
hospitalizados o que requieren aspiración de secreciones, etcétera. Entonces, el trabajo de enfermería sí impacta tanto en la mortalidad del paciente. Entonces, las nuevas tendencias también es una diapositiva del maestro Morales, Juan Manuel Morales, lo que es la enfermera especializada, el impacto que tiene conocimientos específicos sobre lo que vamos a desarrollar, sobre lo que se pretende tener de conocimiento para atender un paciente. O sea, tanto lo que es la base científica, la base procedimental y la base de habilidades y actitudes, ¿sí? Entonces, todo este conjunto de situaciones las podemos desarrollar. Entonces, ya para terminar, no sé cómo en mi tiempo, para terminar, voy a hablar un poquito de lo que es el rol de educadora. Entonces, es lo que les decía ahorita. El rol de educadora es el profesional de enfermería, la enfermera nefróloga, tiene que estar dispuesta a escuchar y ser empática con su paciente. En cualquiera de las situaciones, ya sea de trasplantes, sea de hemodiálisis o diálisis peritoneal. Tiene que manejar una carga de conocimientos importantes, ¿sí? Ya no podemos ser enfermeras improvisadas o enfermeras que actuamos por imitación. Es que así me dijeron y así lo hago. No, tengo que tener conocimiento de cada una de las actividades, tengo que tener habilidades psicomotrices, tengo que tener una empatía, ¿sí? Son las áreas de intervención en las que vamos a trabajar con el paciente. Tenemos toma de decisiones bastante. Lo que yo le diga a mi paciente y le informe sobre el cuidado de su fístula o sobre el cuidado de su catéter, así se lo va a llevar el paciente para realizarlo en casa. Si yo comunico inadecuadamente, también se lo va a llevar el paciente. Entonces, mi rol y mi participación como educadora en cualquiera de las terapias dialíticas es fundamental. Y es tan relevante como el rol asistencial y es tan relevante y tenemos que intervenir hoy día ya más en lo que es la gestión y el cuidado. Déjenme ver si tengo otra diapositiva más. El trabajo interprofesional. Esto es fundamental. Y hoy día también nos dice que yo como enfermera debo saber qué le corresponde al médico. ¿Qué es lo que el médico? Quizás es el nefrólogo o el internista, es el profesional que está más cercano a nosotros en las áreas de diálisis. Pero tenemos que saber que igual el médico, el nefrólogo, el internista debe saber qué es lo que yo hago, qué es lo que yo conozco, cuál es mi competencia, cuáles son los roles que yo desempeño. Igual yo debo saber qué es lo que a la nutrióloga, qué es lo que le compete. En el caso que yo les decía, en el caso del nefrólogo, pues es la valoración, el diagnóstico y la prescripción del tratamiento, ¿sí? En el caso de nutrición es la valoración que se hace, una valoración global que hace la nutrióloga del paciente para ver tanto su estado de nutrición o desnutrición como los requerimientos que tendrá que tener el paciente. Sí, normalmente ella es la que valora el aspecto nutricional. Yo, como el paciente me ve a mí más frecuentemente como enfermera, yo tengo que saber qué es lo que hace ella para en determinado momento si me pregunta, porque puedo comer sandía, no, pues la sandía tiene mucha agua, puedo comer plátano, no, pues el jitomate, ¿cómo lo podría consumir? Pero yo sé que el jitomate tiene mucho potasio y también bastante agua y son electrolitos que en este caso afectan al paciente, que repercuten. Trabajo social tenemos que saber cuál es la función de la trabajadora social para los dos tipos de terapia, porque es nuestro vínculo para lo que es el apoyo familiar. ¿Quién en la familia desarrolla el papel de cuidador, pero también quiénes son el apoyo para la familia, para este paciente? Algo fundamental en la calidad de vida de los pacientes con enfermedad renal es tener apoyo familiar o contar con una pareja sentimental. El paciente, si está solo, es más difícil su manejo. Esa pareja sentimental puede ser su esposa, puede ser su amiga, ¿sí?
puede ser una compañera, pero que sea una pareja sentimental del paciente, de amistad, o la esposa, pero es alguien con quien él establezca esta empatía. Y otros profesionales como es psicología, tanatología, la misma laboratorio, todos en conjunto tenemos que saber qué compete para cada uno de los profesionales. Este es un tema pues muy amplio. Los roles de enfermería que desarrolla enfermería en nefrología son muy relevantes, pero nos debe quedar la conciencia que debemos de ser enfermeras informadas y formadas. O sea que sí, no podemos estar improvisadas en las áreas. Yo desarrollo el diplomado de hemodiálisis ya 19, 20 años. He tenido enfermeras que ya tenían 5 años o más trabajando en áreas de hemodiálisis y han tomado el diplomado. Y yo siempre les digo, aprovechen la oportunidad de ser alumno y pregunten todo lo que quieran preguntar. Tienen excelentes profesores. Pero además, tenemos, si elegimos una carrera donde no terminé mi licenciatura o no terminé mi diplomado o no terminé mi especialidad, ya no vuelvo a estudiar. Cada día hay nueva información, hay nuevas estrategias. Yo les podría comentar, por ejemplo, el manejo que se tiene actualmente del paciente en diálisis peritoneal es muy diferente al de los años 80. Ahorita ha habido una crisis fuerte con la cuestión de la pandemia en el manejo del paciente y se ha empoderado la enseñanza. Si fueron pacientes que estuvieron muy bien capacitados por enfermería, fueron pacientes que lograron ser autosuficientes y muchos de ellos con vida, ¿sí? Entonces, lo que enfermería educa al paciente. Es muy diferente informar. Tenemos que tener la diferencia entre informar y educar, ¿sí? Mi información puede ser muy escueta y mi educación y capacitación tienen que ser muy amplias, ¿sí? Probablemente le puedo informar, pero es muy diferente informar y enseñar sobre lo que es la diálisis peritoneal o sobre lo que es la hemodiálisis, ¿sí? Entonces, tengo que tener el perfil de educadora, tengo que tener el perfil de ampliar y corroborar, además, que lo que yo informé a mi paciente o enseñé a mi paciente, lo entendió, ¿sí? Si lo entendió y lo debe de reproducir, bueno, ¿qué es lo que le acabo yo de comentar sobre el cuidado de su fístula? ¿Qué habíamos quedado? ¿Qué le informé sobre si podía cargar o no cargar cosas con ese brazo, si le podían tomar o no le podían tomar? Entonces el paciente nos tiene que regresar esa información. No puedo cargar nada en este brazo, no debo permitir que me tomen exámenes de laboratorio, menos que me tomen la presión, porque el paciente debe llegar a entender, esta es mi línea de vida. La mayoría de los pacientes que están en hemodiálisis o diálisis peritoneal, la lista de espera para el trasplante para donador cadavérico es muy amplia. Es más de 25,000, 30,000 pacientes están esperando un trasplante y a veces no todo, no está, el paso inmediato es el trasplante. Entonces, para muchos de ellos es la línea para seguir con vida. Entonces, tenemos que entender toda esta situación para el trato que tenemos y para el cuidado y atención que tenemos con el paciente. Fátima, dígame si estoy en tiempo, si hay alguna pregunta. Hola, maestra Cris. Sí, hay unas preguntas que ahorita... Ay, es que se trabó mi celular, permítanme. ¿Qué tan costoso para el paciente resulta la enfermedad?
En el sector salud vamos a hablar de diálisis peritoneal y hemodiálisis. Para pacientes que tienen seguridad social, el sector salud asume todos los gastos. O sea, el paciente no tiene que comprar bolsas de diálisis, ni el paciente tiene que pagar su hemodiálisis. Lo costoso en este caso para el paciente es en algunas ocasiones con respecto, ya se busca más que el paciente, si está bien educado, pueda tener la misma alimentación que el resto de los integrantes de la familia. Pero, ¿qué implica esto? Que los integrantes de la familia se tienen que solidarizar con él con respecto a la ingesta de sal. Son dietas bajas en sodio, con la ingesta en el manejo de líquidos. Normalmente el paciente tiene que tener, de acuerdo a lo que él elimina con la diálisis, es su ingesta de líquidos, pero no puede sobrepasar la ingesta de líquidos. La reducción en la cantidad de las grasas, ¿sí? Entonces, ya actualmente se busca que el paciente se adhiera, si está bien educado, a esta parte, y a lo mejor los integrantes de la familia pueden tomar su sopa de fideos con caldo, pero el paciente lo come sin caldo. Ahí los gastos disminuyen, pero si no, el paciente tendría que gastar en el tipo de alimentación. El paciente no puede comer, disminuye la ingesta de carnes rojas, tiene que tener algunos suplementos alimenticios, tiene que tener algunos medicamentos y a veces es el traslado. Y para ellos, como algunos de los que son trabajadores llegan a pensionarse, pues sus ingresos son menores. Si el paciente no cuenta con esta seguridad social, el tratamiento, bueno, y el costo es altísimo para la seguridad social. Estamos hablando de un promedio o una hemodiálisis, una terapia, una sesión de hemodiálisis de 3 horas o 3 horas y media, considerando que ya tiene catéter o que ya tiene su fístula, está en promedio entre 1,200 y 2,000 pesos. Si lo dejamos en 2,000 pesos, son 6,000 pesos a la semana. Si lo multiplicamos por 4, serían en promedio 24,000 pesos lo que el paciente estaría gastando en una hemodiálisis. Similar es en la diálisis peritoneal. Actualmente ahorita una bolsa de diálisis está entre 100 y 150 pesos. Si hace 4 cambios al día son 400, vamos a dejarla que esté en 100 pesos, 400 pesos. Si lo multiplicamos por 30 días, 4 por 3, son 12,000 pesos nada más en soluciones de diálisis. Entonces, es algo que una familia promedio de clase media o baja difícilmente podría solventar. Entonces, con respecto al sector salud, se lleva un presupuesto altísimo. Se ha trabajado mucho para que, por este problema de los costos. Cada área de los hospitales tiene un presupuesto designado. El presupuesto de diálisis se acaba en el mes de julio. Entonces, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre tiene que tomar presupuesto de otras áreas. Por eso, siempre que hablamos de nefro, tanto en el sector salud, no es muy agradable porque es el que consume presupuesto de otras áreas, porque hay que seguir dándole tratamiento a los pacientes. Por eso mucho tiene que ver la educación para los pacientes que tienen sus soluciones de diálisis, pues se hagan los 4 cambios que les corresponden al día o se hagan todos los cambios que les corresponden en la noche, ¿sí? Porque a veces hay pacientes que llegan a no utilizar las 4 bolsas y de repente tenemos bolsas en gran cantidad en su casa porque no se han hecho los 4 cambios que les corresponden al día, ¿sí? O todos los cambios en la noche y lo vemos nosotros. Nosotros podemos evaluar perfectamente si un paciente está bien dializado o no. Y tenemos muchos parámetros para poderle ver su color, su aliento, su transpiración,
su hidratación, su edema, y así le podría yo mencionar más para decirle, no se está cumpliendo adecuadamente con la terapia. Y bueno, ya en la consulta de enfermería tenemos indicadores más relevantes, pero yo los primeros lo dije a primera vista, ¿no? Llega el paciente y yo me doy cuenta. Y ya empiezo a valorar con mis indicadores que tengo en la consulta de diálisis y puedo ver. Y en hemodiálisis igual, si mi paciente en promedio tiene que tener una ganancia interdialítica de 3 kilos, que son en litros agua. Si llega con 4 o 5, pues quiere decir que excedió en líquidos el paciente, pero yo no le voy a poder, le llamamos ultrafiltrar, eliminar esos 5 líquidos porque pongo en riesgo su salud. Entonces, son terapias muy costosas. Y yo nada más le estoy hablando de la terapia dialítica, pero los pacientes requieren eritropoyetina porque su riñón ya no produce, una hormona que se llama eritropoyetina y que esta ayuda a la médula ósea roja a desarrollar glóbulos rojos. Entonces, nuestros pacientes cursan con periodos de anemia graves, entonces hay que ponerles, antes de llegar a una transfusión, lo ideal es que se manejen con eritropoyetina para ayudar a la médula ósea a generar más eritrocitos y eritrocitos de buena calidad, porque muchas veces los eritrocitos que tiene el paciente no llegan a tener la madurez suficiente y por eso tenemos también pacientes con problemas de anemia severa. Entonces, es la terapia, una instalación de catéter, de catéter peritoneal, está entre 20 y 30 mil pesos. Entonces estos pues son muy costosos, tanto no se diga una fístula arteriovenosa, los dos requieren idealmente ser instalados en el quirófano. Los medicamentos que consume el paciente son caros también, tiene que tener suplementos, tiene que tener aporte también en medicamentos que le ayuden a, a contrarrestar los efectos del fósforo. El fósforo es una molécula muy grande que no en todos los tratamientos de hemodiálisis se elimina y diálisis peritoneal. Se eliminan moléculas muy pequeñas como la urea, la creatinina, el sodio, el potasio, pero hay moléculas grandes y ese fósforo se empieza a adherir a sus articulaciones. Entonces hay que tomar otros medicamentos, pero sí nada más les pongo un ejemplos, pero son terapias altamente costosas. Difícilmente una persona que no tenga la seguridad social puede solventar esto. Nosotros lo vemos en hospitales que como de la Secretaría de Salud, donde la diálisis no está considerada dentro pues ya no se dice seguro popular, pero del, de, esta, de esta atención, y pues el paciente tiene que pagarlo. A veces son cuotas mínimas, pero hay que pagarlo, pero las bolsas de diálisis las tiene que comprar y lo que el paciente hace, compra 2. Si tiene que hacerse 4 cambios, se hace 2. ¿Por qué? Porque no le alcanza el dinero para poder hacerse los 4 cambios. Pero son las soluciones, son los medicamentos, son los suplementos hormonales como la eritropoyetina, y pero yo quisiera también dejar el mensaje de que la labor de interdisciplinar entre enfermería, el nefrólogo, el internista, la nutricionista y trabajo social es fundamental para motivar a los pacientes. El paciente no se tiene que sentir desahuciado ni se tiene que sentir abandonado y tiene que tener esa empatía con el personal porque puede vivir bien. Tenemos casos de pacientes que viven muy bien, nosotros los vemos y nadie pensaría que trae una bolsa de diálisis o que trae un catéter porque se cuidan y se mantienen en muy buenas condiciones. Tenemos que buscar más para que se vea que no es la tumba, la diálisis, el camino hacia la tumba, sino que si hay un buen manejo del paciente, el paciente puede vivir muy bien. Gracias, maestra Cris. ¿Sí Y hay otra finalmente, pregunta? porque el tiempo se nos acaba, usted nos comentaba y nos acaba de reiterar la importancia del rol de la enfermera en este ámbito de la hemodiálisis. Usted indicó durante la exposición que ella ejecuta lo que el médico, ya sea el nefrólogo o el médico internista, le va indicando. En ese sentido,
¿Cuál es el mayor reto que tendría en competencias a desarrollar la enfermera? Bueno, una formación. La enfermera tiene que tener, si voy a capacitar al paciente, tengo que tener claro la función del peritoneo. Vamos a poner ejemplo diálisis peritoneal. Yo tengo que tener claro cómo funciona el peritoneo. ¿Qué membrana es una membrana? ¿Qué características tiene la membrana? ¿Para qué sirve la membrana en este caso para diálisis? Porque la membrana peritoneal no fue creada para diálisis, tiene su función y yo la voy a utilizar para esto. Entonces, tengo que tener conocimientos de anatomía, de fisiología, tengo que conocer los principios físico-químicos. Entonces, mi rol ahí es una formación bastante sólida en lo que es el conocimiento de la membrana. Tengo que tener una formación bastante sólida en lo que es el acceso peristoneal, ¿sí? Cómo se instala el catéter, qué cuidados tiene que tener el paciente para ese catéter, cómo se maneja. Tengo que tener una formación muy sólida con respecto a la diálisis, cómo se hace el paciente su diálisis, con qué procedimientos. Tengo que buscar en todo momento que el paciente no se contamine, no se infecte, no tenga peritonitis, porque cada cuadro de peritonitis me disminuye la funcionalidad del peritoneo. Tengo que saber cuál es la dosis adecuada, tengo que saber cómo enseñarle a mi paciente, tengo que tener esa disponibilidad es una persona que no tiene idea de lo que es la diálisis, probablemente fuera un maestro o se dedicara al comercio, él no sabe qué es contaminado, no sabe qué es infección, entonces tengo que enseñarle a su ritmo todo esto y se logra. Entonces tengo que tener principios de enseñanza hoy día basado mucho en que cómo ese paciente que tengo frente de mí, ¿qué se le facilita más? Cuando le hablo, cuando lo ve, cuando lo hace, cuando me escucha, para yo basarme en esa idea, bueno, a él le gusta escucharme y hacerlo. Entonces él es más auditivo, le gusta escucharme, le gusta leer, bueno, a él le voy a dar más folletos porque le gusta estudiarlo, le gusta leer, le gusta escucharlo o voy a ver un video. Entonces ya no es nada más, así se cambia la solución de diálisis, sino conocer un poco más, es lo último que se ha dado. Entonces, tengo que conocer de anatomía, de fisiología, de patología, de farmacología, no se diga, pero también tengo que tener principios pedagógicos y además tengo que tener mi conducta ética. Yo no puedo regañar a un paciente porque no ha aprendido. Tengo que saber por qué. Sí, no ha aceptado aún la enfermedad, está deprimido, la familia lo está dejando solo. Entonces son varias conocimientos que yo tengo que poner en práctica para poder atender a un paciente, para poder enseñarle al cuidado o el autocuidado. Igual eso tengo que hacer en el caso de la hemodiálisis. Entonces, son varias aspectos de mi formación como enfermera que yo tengo que desarrollar para lograr tratar a un paciente con hemodiálisis o a un paciente con diálisis peritoneal. No sé si así sobre esta dinámica sea la pregunta. Pero sí tengo que tener una formación sólida, pero también tengo que tener una actitud empática. Tengo que ser accesible, tengo que saber escuchar, observar. Muchas veces el paciente no nos dice y uno con la forma en cómo llegó, cómo camina, cómo se sienta, nos damos cuenta que está triste o que está abatido o que algo hay en su vida que, que no le está permitiendo, que le está haciendo sentirse mal. Entonces, además del conocimiento, es esa actitud. Y son terapias nuevas estas relativamente, porque el manejo de los dos es completamente ambulatorio. Entonces, mi capacidad de observar debe ser muy amplia porque no lo veo diario, no lo veo seguido. Cuando lo capacito lo veo una semana y cuando ya está y si se dializa lo veo cada tercer día si se hemodializa y si no lo voy a ver cada mes o cada 2 meses. Pero
hay enfermeras ya en las áreas operativas que han logrado desarrollar todo esto y tienen pacientes en excelentes condiciones, abarcando toda esta área que todas estas áreas que yo le acabo de mencionar. Bueno, tenemos otra última pregunta, maestra. Cuando comenta que los pacientes se sienten débiles, pero ¿cuál es un paciente frágil? Bueno, hay un síndrome de fragilidad. Normalmente se asocia con estados de anemia, de articulares, pero un paciente frágil hay varias escalas para poderse evaluar y hay una muy sencilla donde al paciente se le pide que se le toma su presión arterial y se le pide que camine una distancia de 3 metros, 4 metros, no sobre una línea, sino que vaya sobre un objetivo. Entonces, el paciente tambalea, por ejemplo. Necesita ayuda para hacer esa caminata de 4 metros. O la siguiente, le ponemos una silla y le pedimos que se siente y que se levante sin sostenerse de la silla. Entonces, ahí podemos ver, esta prueba dura menos de 10 minutos, que el paciente no se puede levantar si no se sostiene de la silla. No se puede levantar solo. Le pedimos que se pare y se siente 4 veces. Y si el paciente por sí solo no lo puede hacer, ya estamos hablando de datos de fragilidad, ¿sí? O sea, tiene dificultad son pacientes que están mucho tiempo postrados, mucho tiempo sentados, mucho tiempo acostados, ¿sí? Es muy diferente de que esté sentado y se levante y se maree. Eso es otra cosa. Eso sí son cuestiones más relacionadas con la presión arterial. Aquí el paciente no está acostado y le pedimos luego que se levante, no. El paciente, al deambular le pedimos que lo haga solo. Tiene que ser pacientes que no dependan de un bastón, o pacientes que no tengan amputaciones ni de un dedo. Hay muchos diabéticos que ya les amputaron un dedo y bueno, a ellos no se lo podemos aplicar porque van a tener problemas de equilibrio. Pero la fragilidad está asociada básicamente con el grado de anemia, con cuestiones articulares. Mucho se da también, se empezó a medir en ancianos, personas mayores de 70 años. Entonces, sí, nosotros lo podemos ver que muchas personas para poderse levantar de una silla requieren el apoyo. Entonces, esto se empezó con las personas mayores y ahora con los pacientes renales, pues lo vemos en cuestión de su enfermedad, de su estado de nutrición y de su estado de anemia. Entonces son 2 pruebas que le podemos hacer al paciente en la sala de la casa, que camine hacia la ventana, un promedio de 4, si lo puede hacer solo sin tambalearse, o que se levante 4 veces de la silla sin sostenerse, solo. Entonces estaríamos hablando hay una calificación, tendría que hacerse bien la prueba y hay que calificar los puntos, pero nos indicaría el grado de fragilidad que tiene la persona. Y la fragilidad pues está asociada con morbilidad, neumonías porque quieren estar mucho tiempo acostados o sentados, y caídas, por ejemplo. Otras complicaciones, úlceras de presión, etcétera. Okay. Maestra Cris, pues el tiempo y se bueno, nos ha... Ay, perdón. Un paciente frágil también nos dice la bibliografía que sale con una calificación muy baja, que son 3, 4 de calificación. Son pacientes que se puede hacer una predicción de una mortalidad a corto plazo. O sea, que esos pacientes van a vivir poco tiempo. ¿Por qué? Porque se va a asociar otras comorbilidades. Entonces, hay que mantener a los pacientes activos. Hay que ayudar, si no pueden solos, hay que ayudarlos a hacer caminatas cortas,
que no dejarlos mucho tiempo sentados, que hagan alguna actividad en la propia casa, en la sala, en el patio de su casa, pero no dejarlos que estén mucho tiempo acostados o mucho tiempo sentados. Se les hace más cómodo porque se cansan, no sienten, al pararse, pues sienten esa dificultad. Bueno, muchísimas gracias, maestra Cris. Lamentablemente el tiempo se nos ha acabado y agradecemos su participación. Esperamos que esta información sea de utilidad tanto para las personas que tengan algún paciente que cursen por este tipo de enfermedad y para las enfermeras que sea pues un indicador para seguir actualizándose en su área profesional.